Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias. Bueno, como es el último panel y los presentes, los ciudadanos, los que están aquí, los titulares de la unidad, quisieran oír cosas prácticas de lo que han hecho los órganos garantes en situaciones de contingencia. Entonces nos vamos a abocar a hablar un poquito más de, ya escuchamos qué son los desastres, todas las medidas, la falta de credibilidad de los ciudadanos ante la economía que se da, y vamos a tratar de hablar acerca de qué en realidad estamos haciendo los órganos garantes, o qué hacemos o qué no hacemos o no tenemos en situaciones de contingencia. En primer lugar tenemos a nuestro querido comisionado Óscar Mauricio Guerra Fort, que si me permites, no sé si a todos les parezca omitir todos los currículum, porque además sabemos de su trayectoria de cada uno de ellos. Le damos la palabra al comisionado Óscar Mauricio Guerra Fort. 5 minutitos. No me hagas eso. Bueno, si me hace favor de saltarse las 3 o 4 primeras láminas, que son las definiciones un poco de la transparencia, la importancia, la obligación que tienen todos los entes públicos de brindar información oportuna, veraz, sencilla, etcétera, etcétera. Y quiero ir ya realmente, yo traigo una idea muy específica, porque, bueno, todos sabemos que en el último cálculo que hizo el Ejecutivo Nacional sobre los daños, se nos dice que son más de, si se van ahí, adelante, si me siguen adelante, ahí, 250,000 viviendas afectadas, que tendrían un costo de 10,000 millones de pesos, a la infraestructura cultural, 8,000 millones de pesos, las escuelas, que son 13,000 escuelas públicas que hay que reconstruir, reparar, 13,000 millones de pesos. Esto nos da una cantidad total de 48,150 millones de pesos. ¿De dónde va a salir este dinero? Para que la reconstrucción sea viable, tenemos que tener los recursos para esta reconstrucción. Todo lo demás es bla, bla, bla. Y tenemos ahí un problema. Y obviamente estos recursos tienen que ser asignados, creo que a nadie le cabe la menor duda, de forma transparente, que la gente pueda seguir peso por peso, así como casilla por casilla, peso por peso, de forma georreferenciada. Pero el problema, ¿de dónde lo vamos a obtener? El Fonden, señores, el Fonden tiene 6,000 millones de pesos, ¿sí? Los cuales la gran mayoría ya se usó. Ya nos hacían un recuento de todos los desastres que ha habido en este país. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente, ¿a qué equivale esto? Si me decís el siguiente, en términos de pesos. A la siguiente, si me das favor. Por ejemplo, es el 1% del gasto programable del gobierno federal, es el presupuesto anual de pensiones federales para 5 millones de adultos. Obviamente no estoy proponiendo que se cambie, simplemente es para 11 veces el presupuesto de las estancias infantiles y es similar al presupuesto anual que tiene la UNA. Ninguna de estas cosas, evidentemente, se pueden eliminar. Entonces, seguimos con esa falta. Bueno, si vas a la siguiente, nosotros tenemos en nuestro país un régimen fiscal que tiene varias exenciones. Una, que obviamente nunca hay que quitar, es la tasa cero, ahí va, la tasa cero, perdón, a alimentos y bebidas, que se ha discutido tanto. Bueno, esos gasto fiscal o hoyos fiscales, como les llama Gurría, son 816,000 millones de pesos. Simplemente, por ejemplo, el ISR, el que tiene en régimen especial la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde a veces se beneficia a empresas como la propia Bachoco, con este régimen especial, equivale a 29,000 millones de pesos. Tenemos que pensar en asuntos fiscales. Ya ayer se aprobó la ley la ley de ingresos. ¿Y qué hicieron? Muy fácil y muy rápido para obtener los 43,000 millones de pesos, pues subieron el precio del petróleo de 46 a 48.5. Eso está bien, con eso se consigue, pero el precio del petróleo no depende de nosotros. El precio del petróleo se determina a nivel internacional y su tendencia es a estancarse o disminuir. No sé de dónde sacan ese cálculo. La propuesta específica es que si nosotros le pusiéramos un peso
a cada refresco que se compra en este país. ¿Sí? A cada refresco sería una forma solidaria. Quien no lo quiera pagar, pues no tome refresco, tome agua de limón, ¿sí? O agua de Jamaica, etc. Eso nos da $1 cada refresco, los 43,000 millones que requiere. Sería un impuesto de un solo año, por una sola vez, que permitiría poder financiar la reconstrucción. Si no tenemos los recursos, digamos, no vamos a poder hacer la reconstrucción. Y nos vamos a quedar solo en el discurso político y vamos a abandonar a todas las personas que, aparte, como aquí ya se dijo, son en los municipios la gran mayoría con niveles de marginación y pobreza muy altos. Ellos no van a poder si no está, digamos, el gobierno atrás de ellos. $1 en cada refresco, yo de verdad no le veo problema. Y yo decía, y también a los cigarros, esos que yo fumo, tenemos, digamos, poner algo. Aparte, sus impuestos son muy nobles. ¿Por qué? Porque aunque se suba el impuesto, el consumo no disminuye. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo en el INAI? Ya Jimena, que bueno, porque no tengo tiempo, se adelantó. Simplemente, si pasa a la siguiente, si me das favor. Adelante, esto es lo que se ha hecho. Esta es la página de la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, sí se están haciendo esfuerzos, pero se están haciendo esfuerzos dispersos que a veces no tienen los mejores criterios de calidad en términos de transparencia y de datos abiertos. Pero bueno, adelante, tenemos la de Hacienda, que se llama, esto es con lo que nos dice Hacienda, cómo se han distribuido los recursos, ¿sí? Del Fondel, los 6,000 millones de pesos que les decía, por estados. Evidentemente el estado de Oaxaca es el que más recursos se ha aportado, el 36%. Pero esto es insuficiente. Quien piense que del Fondel nos va a resolver el asunto, el Fondel para el próximo año tiene la misma cantidad, así se proyectó, 6,000 millones de pesos. ¿Sí? Es cierto que va a haber algunos pagos de las aseguradoras, pero no van a pasar tampoco de los 6,000 millones de pesos. Tenemos un déficit ahí que tenemos que... Y el presupuesto es así, si yo quiero apoyar ahí, tengo que descobijar a alguien le tengo que quitar. O la otra, tengo que tener mayores ingresos. Y el precio del petróleo no creo que sea la solución por la coyuntura internacional y aparte hay una mayor sustitución de bienes, digamos, que no requieren la energía del petróleo, como puede ser la automotriz. La automotriz está migrando rápidamente a la parte eléctrica. Adelante. Bueno, otra cosa que hicimos en el INAI, la semana pasada hicimos una acción conjunta, la Secretaría de la Función Pública y el INAI, para que cualquier persona pueda rápidamente y anónimamente denunciar cualquier acto de corrupción. Que al señor le dieron apoyo y no está damnificado, eso ya pasó en el Distrito Federal, ¿sí? 10 millones de pesos se les fueron con personas, cualquier mal uso de los recursos, que alguien está usando las despensas con fines políticos o las está revendiendo, está ese lugar para denunciar. No solo se puede vía internet, porque mucha gente, ya se dijo aquí, no tiene acceso a internet. Hay un teléfono que es gratuito, donde la gente puede hablar de forma anónima y denunciar, y está, digamos, la Secretaría de Función Pública le dará seguimiento a todos esos. Y si el funcionario no es del ámbito federal o no está en competencia de la Secretaría de Función Pública, ella lo verá con los gobiernos de los estados y con las autoridades responsables. Es otra forma, hay que denunciar cuando pasa que a veces no lo hacemos. Adelante. La otra es lo del sector privado. Ya también aquí se anunció, el INAI firmó un convenio hace 8 días con el Consejo Coordinador Empresarial, que ahorita ese fondo, no entiendo, no tiene tanto, tiene 170 millones de pesos, ¿sí? En ese sentido, están todos los empresarios de este país, 170 millones de pesos. Bueno, vamos a ayudarlos, tenemos un lugar en el Consejo Técnico, con voz, sin voto, para transparentar esos recursos. Esperamos rápidamente se los pueda citar para ver y construir esa página y poder darle seguimiento a todos, digamos, esos recursos que el sector privado está aportando. Hay que reconocer que hay voluntad, ellos no están obligados para el INAI, pero hay esta buena voluntad. Ojalá que esta buena voluntad se refleje en hechos y ojalá se refleje en una cantidad mayor. Porque voy a la siguiente, la Fundación Slim logró recaudar, principalmente vía el recibo telefónico, ¿sí? Saben que son las grandes empresas de ellos, 395 millones, y como el grupo Slim, o el ingeniero Slim se comprometió al 5 por 1, hoy hay 217,000 donadores. Ahí hay un problema, ya estamos contactando, ya lo hicimos con la Fundación Slim para ver si podemos firmar un convenio. Están los nombres de los donantes. Yo no sé si ellos autorizaron, digamos, que su nombre pudiera aparecer, un consentimiento en ese sentido. Esto sé que da transparencia. ¿Quién está donando?
y dicen personas físicas y morales, ahí está, ustedes lo pueden ver en su página adelante, pero no. Bueno, pues esa fundación tiene 2.373 millones de pesos ahorita. El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a todos los empresarios del país, 170 millones de pesos. ¿Sí? Para que veamos también y midamos la solidaridad. Es decir, que esos 2.000 salieron principalmente, bueno, la primera parte, como ya ven, los 300, de donaciones de personas, ¿sí? Ahí están los nombres y de algunas empresas. Bueno, ahí hay dos. Él ya dijo que estos son sus prioridades: la ayuda monetaria, la protección estructural del patrimonio cultural, la reconstrucción y tratamiento de los centros de salud, la construcción de vivienda de mejor calidad y seguridad y la reconstrucción de los mercados dañados. Esas son a donde van a invertir. Queremos con ellos también firmar para poder transparentar también cada peso. Pero esto va a depender de la voluntad o no de la Fundación SLU. Adelante. Están los 18 puntos que, Iniciativa Ciudadana, que cuando son los ciudadanos, también abrieron un portal que se llama Epicentro, ¿sí? Donde, digamos, están varias cuestiones, 18 puntos para vigilar o solicitar actualizaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formato de solicitud de medidas cautelares. ¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos? Porque muchas gentes han acusado de violaciones, como ¿cuál es el derecho principal? Pues el derecho a la vida, ¿no? En ese sentido. Bueno, hay una serie de orientaciones y ellos también van a poner información. El problema de la información es que no la detentan los órganos garantes, como muchos, no la detentan las organizaciones de la sociedad civil, la detenta o el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, las Secretarías de Finanzas de los estados, o la detentan el sector privado a través de sus fundaciones o de sus consejos, como el Consejo Coordinador Empresarial. Adelante. Estos son los 13 acciones. Yo las voy a resumir porque ya estoy en el tiempo. Es que podamos coordinar, digamos, aunque no sea el fondo único, sí podamos coordinar toda la ayuda, poderla sumar, cuánto es pública, cuánto es del Fonden, cuánto es vía recaudatoria, cuánto, etcétera, y después saber, incluida la privada, cómo está. Si no, vamos a tener repeticiones, vamos a tener gente que se vea más beneficiada que otra, gente que a lo mejor no fue perjudicada y está siendo beneficiada, puede haber usos políticos, estamos en un periodo, ya en un proceso, digamos, electoral, hay que tener mucho cuidado, y toda la información tiene que ser sistemática, sencilla y simple, y contestar 3 preguntas: ¿cuánto se juntó? ¿De dónde vino lo que se juntó? ¿Y cómo se está? ¿A dónde se fue? ¿Y cuáles fueron los criterios con que se distribuyó? Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Mauricio Oscar y creo que aquí nada más diríamos solidaridad. Solidaridad, seguimiento y evaluación con lo que él nos expuso. Le damos la palabra a la comisionada Josefina Román de Infoem, que es vecina de este estado, de Guerrero, originaria también de aquí. Gracias, muy buenos días a todas y todos. La verdad es que sí, en serio, absolutamente desde el corazón agradezco en todo lo que vale. Primero, que mis amigas y amigos, comisionadas y comisionados de transparencia, este día nos hagan favor de estar en esta tierra que bien lo dijo ya el comisionado Paco Acuña, presidente del INAI, declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces me siento muy feliz y muy orgullosa porque efectivamente yo nací en Taxco. Ahora soy comisionada por el Instituto de Transparencia del Estado de México, pero la tierra siempre llama. Miren, yo voy a ser muy breve, traigo una presentación y básicamente lo que les quiero compartir es una experiencia que realizamos en el Estado de México hace muy pocos días, porque tenemos, adelante por favor, adelante, tenemos un convenio en el Infoem firmado con una institución, una universidad nacional muy prestigiada, es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, desde el 20 de agosto de 2015. Hemos hecho algunos ejercicios con el Tecnológico de Monterrey, tenemos otros convenios con otras universidades públicas y muy diversas, pero en particular el TEC de Monterrey maneja lo que denominan una semana I, y en esa semana I me gusta compartir que estudiantes de muy diversas carreras multidisciplinarias, adelante por favor,
tienen un reto por semana. Y en ese reto por semana, en el InfoEM les planteamos un concurso como reto de proyectos innovadores que tuvieran que ver con la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en situaciones de riesgo. ¿Por qué se nos ocurrió esto? ¿Por qué es importante? Y además hubo acercamiento por parte del TEC de Monterrey. En el InfoEM aceptamos el reto porque hoy los mexicanos vimos, mexicanas y mexicanos, nos dimos cuenta el 19 de septiembre que fueron los jóvenes los primeros que salieron a ayudar, a organizar, a rescatar, a trabajar. Hoy los jóvenes usaron las redes para bien. En el InfoEM nosotros damos pláticas y siempre decimos, oye, qué bueno que uses las redes, pero no compartas de todo, fíjate qué fotografías subes, hay que compartir inteligentemente. Hablamos mucho de redes en tratándose de protección de datos personales, pero hoy los jóvenes nos enseñaron que pueden utilizar las redes para bien y que también saben cuidarse y que también saben organizarse. Entonces, con ese grupo de jóvenes, lo que hicimos fue en ese reto decirles, oye, ¿qué puedes aportar a la ciudadanía? Además de lo que ya hiciste con centros de acopio, con aportaciones en dinero, con toda esta organización que ya llevaste a cabo, ¿qué más puedes aportar? Adelante, por favor. Adelante. Bien. Y les decíamos, ¿qué puedes aportar? Fueron alrededor de 40 jóvenes de muchas carreras, había estudiantes de contaduría, de derecho, de economía, ingenieros, matemáticos, arquitectos, biólogos, o sea, de todo. La verdad es que fue un grupo muy rico de semestres de inicio y algunos ya al final de la carrera. Y la verdad es que yo quise compartir particularmente este día en este espacio los resultados de ese ejercicio que nosotros hicimos. Si te vas adelante, por favor. Otra, donde dice equipo. Bien, los resultados de este ejercicio, la verdad es que fueron muy interesantes. Los chavos se organizaron e hicieron 10 equipos de 40 jóvenes. De estos 10 equipos, todos jóvenes, primero le dieron un nombre diferente a su equipo, no utilizaron su nombre con nombre y apellidos, claro que están integrados por personas, pero fíjense, el equipo 1 se llamó Solidaridad Transparente, el equipo 2 Canta y No Llores, México Somos Todos, y así, ellos mismos establecieron un nombre, pero además cada equipo presentó un documento en donde describía cuál era el resultado de todo su análisis. Una semana completa estuvieron estudiando transparencia, derecho de acceso a la información, protección de datos personales, presentaron diagnósticos, estadísticas, ideas innovadoras, pero al final de cuentas, en este ejercicio, fíjense, tuvimos carteles, tuvimos videos. Entre los videos les comparto, no hay tiempo, los vamos a poner nosotros en la página del InfoEM, pero hay 2 videos. En el Estado de México hay indígenas 5 lenguas originarias. Se fueron a un municipio del Estado de México a donde se encuentran náhuatl, y lo que hicieron fue grabar con ellos un video en donde cada uno de los indígenas iba diciendo cuál era su sentir con respecto de lo que pasó el 19 de septiembre y qué pedían. Entonces, me gusta mucho platicarlo porque entre lo que ellos concretaron fue una plataforma entre comillas, en donde decían, sí es importante que Transparencia trabaje en rendición de cuentas y en derecho de acceso a la información con respecto del Fonden. Claro que es mucho dinero y claro que es importante, pero también es importante para la ciudadanía que todo lo que se ha aportado desde el punto de vista de la sociedad civil también sea transparente. Y la última conclusión y más importante que quiero destacar, los jóvenes estamos dispuestos a trabajar. Los jóvenes estamos puestos, los jóvenes queremos seguir participando y queremos ser parte de esa reconstrucción.
Entonces, eso es lo último que yo quería compartirles. La verdad es que a mí me dio mucha emoción, me dio mucho gusto saber y sentir que la energía de los jóvenes no se acaba en un día. La energía de los jóvenes hoy nos ha llevado a estar bien seguros y emocionados de que por supuesto que no solo estamos de pie. México tiene muchos jóvenes y todos, sobre todo en estos temas de transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales, podemos utilizarlos como pilar. Decíamos finalmente, ellos van a ser los soldados de la transparencia. Muchas gracias. Agradecemos a la comisionada Josefina por esta experiencia. Juventud divino tesoro. Lo único que podemos decir con esta frase es que el reto para nuestros órganos garantes, involucremos a los jóvenes no tan solo en situaciones de desastre, sino que socialicen el tema de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Así abatimos la falta de presupuesto para todo el personal que necesitamos y capacitar a todo nuestro Estado. Gracias. Vamos a escuchar al maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Instituto de Transparencia, también del Estado de México. Muchas gracias. Les ofrezco una disculpa, voy a quedarme aquí porque la verdad, José, integrante de nuestro pleno, originaria del Estado, la verdad me cede el espacio y me permite acompañarla. Por ello me quedo si me lo permite. Miren, consideremos algunos aspectos. Llevamos, según datos que me acaba de proporcionar, por cierto, el comisionado Oscar Guerra, 770,496 solicitudes este año. Pero el sistema enfrenta un reto importante. Hay una crítica muy fuerte de algunos colectivos en materia de transparencia para ver qué vamos a hacer para propiciar que los grupos vulnerables puedan acceder a la información y utilizarla como un instrumento efectivo. Con esto quiero empezar, así como con la crítica que hace Artículo 19 en su informe especial, Información Oficial, la gran ausente después del sismo, en la que señala algo muy importante. En 1985, cuando ocurrió el temblor, no había órganos garantes de transparencia. Ahora, en 2017, sí había órganos garantes en materia de transparencia, autoridades responsables de garantizar el derecho de acceso a la información. Miren, de un análisis de contenidos que hicimos a las publicaciones en tweets en los primeros días, encontramos estos datos. Nosotros en el Infoem fuimos los primeros en generar un retweet a las 2:39 de la tarde sobre el tema. El órgano garante que anunció antes que el resto la suspensión de labores fue el InfoDF a las 5:33. El InfoDF también fue el órgano garante con mayor número de publicaciones emitidas con relación al sismo, con más de 90. Aparentemente, algunos sistemas de publicación de tweets automáticos estaban generando información ordinaria de nuestras actividades que la verdad eran incompatibles con los momentos de tragedia que vivíamos. El INAI y nosotros hicimos alusión a la postura de los comisionados de los órganos garantes con respecto al sismo. Por favor, la que sigue. Y yo destaco estas dos publicaciones sumamente importantes de los compañeros de Puebla, que identificaron a partir de una publicación del gobernador cuáles eran los puntos en los que los servidores públicos ya estaban en centros de mando para apoyar a la población. Y al otro día, la ubicación del centro histórico y sus temas de la ubicación cerrada. Por favor, la que sigue. El INAI fue el único órgano garante que difundió donación de recursos económicos, una donación importante que hicieron del presupuesto, y únicamente el INAI y el InfoDF hicieron alusión a información útil para el sector infantil, entre otros aspectos que se valoraron en esto. Sin duda, hubo una participación de la sociedad sumamente significativa en difundir mapas de zonas de desastre, puntos de derrumbe, lugares de acopio, dónde instalar las brigadas, dónde acudir con voluntarios, qué tipo de cosas llevar, que incluso provocó que los mismos medios de comunicación, la televisión en su pantalla, subiera la publicación que la plataforma de verificación del 19 de septiembre iba difundiendo en todo momento. Debemos, la verdad, de valorar un aspecto significativo.
Del 85 para acá, nuestras autoridades han cambiado mucho en el diseño de los sistemas de protección civil, pero hay un gran ausente en el sistema de protección civil y somos los órganos garantes de transparencia. Esa plataforma nacional de transparencia, ese proceso que nosotros hemos dedicado para publicar de manera proactiva información ordinaria sobre el ejercicio de los recursos públicos, debe de tener un espacio significativo para colaborar con el Sistema Nacional de Protección Civil y con los sistemas estatales de protección civil. Por favor, la que sigue. A partir de esta valoración que nosotros hemos hecho en el Estado de México, por favor, la que sigue, planteamos la necesidad de integrar un sistema de información estratégica y de actuación en caso de desastre o fenómeno perturbador. Ya estamos trabajando con nuestra área de informática precisamente para que en nuestros sistemas electrónicos, que están bastante consolidados, podamos establecer este tipo de espacios que nos permitan que una vez que ocurre un siniestro de este tipo, no nos desmovilicemos, no nos vayamos preocupados por la legítima preocupación que tenemos por la situación de nuestros familiares, de nuestros conocidos, sino que como agentes del Estado asumamos la responsabilidad que tenemos en ese momento y colaboremos con las fuerzas de protección civil. Obviamente los especialistas, los rescatistas, el Ejército, la Marina, las unidades de protección civil que son las encargadas de las tareas de rescate, tendrán que realizar el trabajo operativo, pero nosotros como órganos garantes encargados de tutelar el acceso a la información pública, estamos llamados y obligados a montar guardia permanente una vez que un desastre de esta magnitud se presenta para generar esto que hizo la sociedad en ausencia de nosotros. Los mapas de siniestro, la focalización de puntos de encuentro para voluntarios, la focalización de centros de acopio, la utilización de centros de mando en las zonas siniestradas, la réplica constante de la información y los listados de requerimientos en tiempo real y algo significativo, el manejo de listados de personas desaparecidas y personas fallecidas, para buscar que puedan los familiares establecer el contacto inmediato. La verdad es que en el informe que presenta artículo 19 hace un planteamiento significativo. Hay hogares unipersonales, hay hogares y personas de las que no se tienen referencias adecuadas si no hay una revisión de información consolidada y en tiempo real. El tema famoso de la niña en la televisora nos lo demostró cuando no pudimos revisar a tiempo la lista de los alumnos de la escuela y del grupo para identificar que evidentemente no había ninguna niña con ese nombre y evitar que los esfuerzos se canalizaran indebidamente. Esto, la verdad es que le permitiría a los órganos garantes de transparencia brincar de una situación, discúlpeme y lo digo con el mayor de los cariños y aprecio para todos nosotros, de una situación de confort en la que nos encontramos en el manejo y en la aplicación de las leyes de transparencia para darle una mayor utilidad social a nuestra función, para restablecer un esquema de vínculo con la sociedad a partir de la generación desde estos momentos de listas de voluntarios, de listas de cuentas con las que pudiéramos tener contacto para reaccionar en un caso de este tipo. Porque debemos de considerar una cosa, no sabemos cuándo va a volver a temblar, pero desde luego va a volver a temblar. Y tenemos que estar mejor preparados que en esta ocasión. No sabemos cuándo va a venir el próximo huracán y va a generar inundaciones y afectaciones y deslaves, pero sabemos que desgraciadamente se va a volver a presentar. Si lográramos nosotros impulsar la creación de este sistema de información estratégica que nos permita en los estados reaccionar y en situaciones de impacto regional, incluso crear un comité estratégico encabezado por el INAI con los órganos garantes afectados, podríamos responder a esto que hoy la sociedad lo hizo y nos dio el ejemplo. Porque miren, los jóvenes, igual que nosotros sin energía eléctrica y sin infraestructura de las computadoras de casa, montó estas plataformas ejemplares de verifica, de derrumbes y de acopio. Es el esfuerzo que estamos tratando de hacer en el InfoEM. Desde luego, esto que mi querida José ha compartido del trabajo que ha hecho el TEC de Monterrey va a ser parte sustantiva para esta plataforma. Lo planteamos en la mesa y ojalá el sistema
pueda considerarlo y llevarlo como un tema para su discusión. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al maestro José Guadalupe, y algo importante aquí, las redes sociales son un factor importante en este tipo de situaciones. Se buscará un espacio en el Sistema Nacional de Protección Civil, tanto estatal como nacional. Algo importante es ser solidarios en este tipo de situaciones de desastre con acciones concretas vinculadas con la sociedad, y bueno, proponer crear un comité estratégico con los órganos garantes afectados para que tengamos un plan estratégico de acción en este tipo de desastres. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a escuchar al licenciado José David Cabrera Canales, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Seguiré el ejemplo de mi compañero comisionado José Guadalupe de hablar desde esta mesa en este foro nacional de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias a los comisionados del Estado de Guerrero por esta invitación, a la comisionada presidente, Eli Patrón, y a sus compañeros Roberto y Joaquín, también integrante del pleno de este órgano garante. Los sismos cada vez nos enseñan más a los ciudadanos, nos enseñan la solidaridad que debe de haber entre las personas, nos permiten además también conocer cómo podemos aprovechar estos problemas para encontrar soluciones que nos permitan lograr pues, tener menos consecuencias lamentables en este caso. El sismo del 85, que fue el 19 de septiembre, también la misma fecha que el sismo del 2017, tuvo una diferencia solamente de un grado en la escala de Richter, y este sismo, aunque tuvo algunas similitudes, nos permitió ver cambios en cómo reacciona la sociedad. En el sismo del 85, como en el sismo del 2017, pudimos percibir que la sociedad rebasó al gobierno nuevamente. Podemos percibir, pudimos darnos cuenta de que en este sismo la diferencia fue la presencia de las redes sociales, la presencia de las tecnologías de la comunicación, y ahora lo que nos toca es ver cómo vamos los órganos de transparencia locales a trabajar para poder lograr transparentar los recursos que están llegando del extranjero, recursos que a través de organizaciones y fundaciones se están aportando para la reconstrucción de los lugares afectados por estos sismos, cómo estos recursos se manejan de manera transparente, cómo estos recursos llegan a las personas que realmente los necesiten y no que sean utilizados para las próximas elecciones que están muy cerca. Esto, desde luego, lo tenemos que hacer los órganos garantes estatales teniendo mayor participación y mayor actividad, ser más proactivos, dejar el confort de la oficina, salir también nosotros a la calle, trabajar de manera coordinada con las autoridades y las instituciones involucradas en identificar las estructuras y los espacios y los edificios dañados, para que podamos también nosotros tender un puente de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno. Nosotros tendremos que ser ese puente, nosotros tendríamos que llevar a cabo esa función que lamentablemente no lo hemos podido, en el caso de Tlaxcala yo lo digo, no lo hemos podido realizar. Ese puente de comunicación entre el gobierno y la sociedad, y la sociedad afectada en estos casos que nos ocupan, que son los desastres naturales. Yo creo que tenemos que transitar ya
de la reconstrucción de edificios, de casas, hacia una reconstrucción de la confianza ciudadana. Está muy afectada esa confianza hacia las instituciones. Vemos que en las gráficas que nos presentaron por parte de Javier González, de PNUD, pocas personas quieren hacer algún donativo al gobierno. El 1% solamente donaría al gobierno. Y hoy estamos sabedores de que hay muchas donaciones internacionales, hay donaciones en nuestro país de empresarios y existen recursos por parte del presupuesto del gobierno para la reconstrucción, pero lo que no sabemos es el monto total de estos recursos y mucho menos vamos a saber si se van a aplicar de manera eficiente, de manera eficaz y sobre todo sin corrupción. Eso no lo sabemos y yo creo que nunca lo vamos a poder saber, porque lamentablemente la información que existe acerca de este tipo de manejo de los recursos, pues no tiene una oportunidad del ciudadano de conocer de manera directa cómo se están aplicando estos recursos. Entonces, tenemos que aprovechar las tecnologías. En algunos países han hecho algunas acciones para poder, por ejemplo, identificar algunos inmuebles considerados como edificios o como elefantes blancos, que son inmuebles que están en desuso, que no tienen ningún tipo de utilidad para la sociedad, y han reportado esos elefantes blancos que han permitido que el gobierno los retome, los pueda remodelar y darles algún uso. Podríamos hacer una especie de diagnóstico de todos los edificios y de todos los lugares afectados por los sismos y que a través de plataformas como la hicieron un grupo de jóvenes que crearon una plataforma que se llamó Verificados 19. Esta plataforma permitió darle un mayor orden a los donativos, darle orden también a las prioridades en cuanto a la atención de damnificados y que obviamente la comunicación que se fue generando durante todo el tiempo posterior al sismo, pues era información que podría ser cierta, pero mucha también era información falsa, ¿no? Como el caso de la niña, supuesta niña que estaba en la escuela Repsamen. Entonces, las tecnologías pueden ser una muy buena oportunidad para poder tener mayor comunicación, mayor información, y los órganos garantes ahí tendríamos que estar promoviendo el uso de estas tecnologías para buscar resolver de manera más eficiente estos problemas que seguramente volverán en algún otro momento a ocurrir, y eso pues es algo que no podremos controlar los seres humanos. Ponernos en contra de la naturaleza pues jamás será una oportunidad para nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de José David Cabrera. Y finalmente, pues no existen mecanismos que involucren a la población damnificada para conocer si sus necesidades fueron satisfechas. El reto es doble. No solamente se debe atender, por ejemplo, lo que decía nuestro comisionado Oscar Guerra del Fonden, sino hacer honor precisamente a lo que es la solidaridad de la ciudadanía y organizarla. Uno de los retos sería también priorizar, como decías, priorizar en qué se puede atender. Por eso de ahí el plan estratégico que debemos de tener los órganos garantes en caso de desastre. Muchas gracias. Vamos a escuchar al licenciado Juan Gómez Pérez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Buenas tardes a todas y todos. Igual, atendiendo también al extenso también que va a ser en esta mesa, seré demasiado breve y trataré de ser puntual también con los comentarios que hemos venido construyendo de alguna forma en el estado de Oaxaca. Como ustedes saben, fue una de las entidades
pues, más afectadas. Hubo algunas localidades, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, particularmente el municipio de Juchitán de Zaragoza, seguido de Iztaltepec, seguido también de Unión Hidalgo. Hubo algunos otros también ayuntamientos importantes en la Sierra Norte de Oaxaca, y la costa y la Mixteca, que no han sido tan visibles mediáticamente, pero que han tenido también afectaciones bastante delicadas. Por otro lado, también hubo afectaciones en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, no tan delicados como en algunas otras regiones, pero sí con esa circunstancia que han impedido el desarrollo normal de muchas actividades institucionales. Rápidamente les diría que desde el instituto, de alguna forma, desde los primeros días de la emergencia, comenzamos a documentar y nos encontramos, al menos lo resumiría así, con dos problemáticas. Por un lado, una falta de coordinación y de comunicación entre las instituciones que estaban involucradas con atender la emergencia. Esto yo lo llamaría o lo calificaría como una especie de autismo institucional, en donde de alguna forma creo que no existen muchas veces esos canales para que fluya la información y se coordine el intercambio de información para poder atender de manera global muchas problemáticas. Y en esa parte creo que fue delicado que en esos primeros días, ¿verdad?, de alguna forma hubiera una especie de dispersión babélica en muchos esfuerzos que se estaban haciendo para atender a las zonas afectadas. Por otro lado también, pues creo que ya se ha repetido de manera recurrente en las distintas exposiciones, el hecho de que sorprendió a todos el hecho de que hubiera tantas iniciativas ciudadanas para poder acercar ayuda o poder acercarse a muchas de las zonas afectadas, ya sea para llevar víveres o también poder ayudar en las labores de rescate, primero de las víctimas o también atención de heridos y personas afectadas, y después también pues apoyar en las labores de reconstrucción. Hubo esfuerzos no solamente regionales, locales, sino también de alcance nacional e internacional. Pero siempre estuvo presente en esos esfuerzos también esa dispersión y esa falta de articulación en esta necesidad de querer ayudar o poder atender la emergencia que se estaba presentando en distintas regiones del estado de Oaxaca, particularmente en el Istmo de Tehuantepec. Entonces existía de alguna forma la necesidad de darle certeza a estos esfuerzos, de darle confianza y de alguna forma a aquellas personas, ¿no?, organizaciones que tuvieran la intención de ayudar, pues que tuvieran esa certeza de que la ayuda iba a llegar a quien la necesitaba o de alguna forma también que se iba a estar entregando mediante mecanismos bastante transparentes. En este sentido, creo que nosotros hemos venido desarrollando lo que ha sido prácticamente estos últimos 30 días, un pequeño documento que hemos tratado de presentarlo como un portal electrónico. Lo que busca de alguna forma es vincular la labor de estas dependencias del ámbito local en primer lugar, ¿verdad?, y luego escalarlas también al ámbito federal y municipal, de tal forma de que con este catálogo de obligaciones de transparencia que ya sabemos es bastante amplio y bastante específico, ¿verdad?, el ciudadano o aquellas organizaciones o incluso gobiernos municipales que están ahora mismo tratando de hacer distintos trámites para gestionar recursos o darle certidumbre a muchas de sus acciones, ¿verdad?, puedan acceder fácilmente a documentación verificada. En este caso les pondría un solo ejemplo, el caso de los comités de protección civil en los municipios. Regularmente las reglas de operación lo que nos dicen es que tienen que estar formalmente constituidos. Entonces, el hecho ya de tener esa fuente, ¿no?, desde distintas instituciones les permite, ¿verdad?, a estos gobiernos municipales poder iniciar rápidamente el trámite o la gestión de algunos recursos. Por otro lado, pues también hemos buscado con este portal electrónico, que la idea sería lanzarlo en el mes de noviembre en el estado de Oaxaca,
tratar de vincular, hacer en un primer momento una vinculación con las dependencias estatales que están vinculadas con la atención de la emergencia y en un segundo momento apelar sin duda a la sensibilidad del INAI para que nos ayudara también a hacer los acercamientos con las dependencias federales. Creo que sería decisivo, sobre todo para que pudiéramos no solamente esperarnos a los tiempos ordinarios de actualización de algunas obligaciones de transparencia, ya se ha dicho aquí, creo que estamos enfrentando una emergencia y deberíamos estar apostando por la actualización en tiempo real de algunas obligaciones de transparencia. Por otro lado, también en este portal estaríamos abriendo o estaríamos haciendo una convocatoria ciudadana, ¿verdad?, para aquellas personas que han decidido de manera voluntaria abrir centros de acopio, pues los estén dando de alta en este portal, dando algunos datos básicos, ¿no?, de quiénes están al frente de este centro de acopio, cuál es la ayuda que se ha recibido y a qué población o a qué localidades se están entregando. Esto de alguna forma daría certidumbre y un seguimiento tanto a los esfuerzos que se hacen de manera institucional como a los esfuerzos privados. Este es un primer impulso. La idea es que nosotros lo podamos fortalecer también en un mediano plazo ya con la participación ciudadana. También ahí estaríamos abriendo una pestaña para que los ciudadanos, ustedes lo han visto, el uso de las tecnologías los ha convertido prácticamente en una especie de corresponsales, ¿no?, o de reporteros, ¿verdad? Lo llamaríamos así, de muchos acontecimientos en algunas localidades. Y en esa parte creo que estaríamos también en la búsqueda de tener que el Instituto de Acceso a la Información tuviera ciudadanos precisamente en algunas regiones del Estado que se convirtieran en antenas que nos permitieran hacer estos reportes cuando existan algunos siniestros, que nos ayudaran a verificar la información y sin duda también darles el seguimiento, es decir, capacitar a estas personas para que en sus localidades puedan también servir para orientar no solamente en español, sino también en lenguas indígenas, que es un poco atender a la pertinencia cultural de un estado como Oaxaca para acercar la información. Yo hasta aquí me quedaría y ojalá este modelo o modesto esfuerzo que estamos haciendo en Oaxaca, ya les estaremos comunicando en los próximos días qué fecha se estaría presentando este portal y lo estaremos difundiendo en redes, ojalá y sirva también para los esfuerzos que se están haciendo en otras entidades federativas. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, comisionado Juan Gómez Pérez. Podríamos destacar que la falta de articulación pues nos pone un reto a los órganos garantes de crear estrategias para utilizar en estos casos de desastre. Y también nos habla el uso de las redes sociales. El uso de las redes es bien importante, pero los órganos garantes debemos de tener discreción en ese uso de las redes que verdaderamente apoye. Vamos a escuchar al comisionado del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el maestro Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Voy a darle una pasada muy rápida a esta presentación que he elaborado para este foro. Paréntesis, agradezco mucho y felicito también la realización de este evento, pero bueno, en no veo de tiempo, quisiera pasar directamente a la presentación. Bueno, ya hemos pasado la parte de la emergencia por los dos sismos, ya estamos en la etapa de la reconstrucción. Yo creo que en este momento es donde vamos a ver todos los órganos garantes de qué estamos hechos, ¿no? Y ojalá que pues la ciudadanía también nos impulse, nos empuje a demostrar precisamente nuestra naturaleza y para lo cual existimos, que finalmente somos órganos muy, muy ciudadanos. Entonces, creo que aquí vamos a demostrar cómo es que nuestra materia, que es la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, los archivos, que también es una materia importantísima para este momento de la reconstrucción, y la protección de los datos, que son nuestras materias. ¿Qué tenemos que hacer como órganos garantes para ser pilares de esta reconstrucción? Cumplir con este mandato que tenemos. Vamos a
Ya hemos visto, ya se ha dicho mucho en este foro, cómo es que hay una gran desconfianza de la población hacia las instancias gubernamentales, ¿no? Tan solo recordemos esa iniciativa que de repente tuvieron algunos secretarios federales, algunos funcionarios federales de estar solicitando donativos a la población, ¿no? Hasta de lápices. Y bueno, pues evidentemente eso lo suspendieron, yo espero que lo hayan suspendido, porque pues evidentemente no es su labor, que creo que equivocaron pues el enfoque de esa cosa que querían implementar, ¿no? Y los gobiernos locales y federales están implementando diversos programas de ayuda a la población, pero también rehabilitar inmuebles y reconstruir nuevamente otros. Y para todo ello, en toda esa etapa, en el punto donde ustedes quieran ver, siempre se va a necesitar el acceso a la información. También la transparencia, por supuesto, también la rendición de cuentas. Entonces, la verdad es que, como bien se dijo, tenemos que articularnos con todas esas instancias de protección civil, con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Los organismos garantes vamos a tener que estar muy vigilantes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, con lo que tiene que ver con recursos públicos, humanos, materiales y presupuestales. Por supuesto, impulsar la generación de micrositios, como ahorita se acaba de dar cuenta y se han estado mencionando varios, desde las instancias gubernamentales donde está la información, y esto es materia de transparencia proactiva, que está en nuestra normatividad, por cierto, ¿no? Y por supuesto la generación de formatos abiertos de toda esta información para que la población los pueda utilizar. Ya nos platicaron la experiencia del TEC, por ejemplo, ¿no? Y necesitan, por supuesto, la información que se genera desde las instancias públicas para generar nuevas iniciativas ciudadanas desde la academia. Por supuesto, los jóvenes son los grandes aliados. O sea, si no los incorporamos, más bien si no nos incorporamos con ellos, de todos modos ellos van a seguir haciéndolo, ¿eh? Entonces, o nos incorporamos con ellos o nos van a rebasar muchísimo. Entonces, desde sociedad civil se están generando diversas iniciativas de transparencia en las cuales se está sometiendo a rendición de cuentas a todas las autoridades en el manejo de estos recursos, por supuesto en el manejo de los donativos, y una cosa que está siendo muy útil que no lo teníamos antes, ¿no? La posibilidad de georreferenciar cada acción de la administración pública, y eso es muy, muy, muy útil. Entonces, y lo están haciendo desde sociedad civil desde los primeros momentos, como ya se dijo, por ejemplo, para checar si o no están dañados o colapsados determinados inmuebles, pero también para saber en dónde quedaron determinadas víctimas, ya sea que hayan fallecido o que hayan quedado lesionadas. Podemos referenciar también los apoyos, las necesidades que se tienen, y eso es bien importante. ¿Por qué? Como órganos garantes. Porque, y permítanme compartirles una cosa, hace algunos días, hace un par de semanas, se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos Personales y Privacidad en Hong Kong, y ahí se señalaba precisamente este tema del cuando las instancias públicas tienen las bases de datos, la información de los ciudadanos, y cómo poder utilizar esas bases de datos, esa información para beneficio del ciudadano. Claro que hay quienes dicen que es un poquito estorboso eso del consentimiento, del estar avisándoles en qué van a utilizar su información. Quisieran ellos compartirlas en el momento para una situación de emergencia. No, o sea, sí hay que utilizar esa información, pero hay que tener también cuidados. Entonces hay que revisarnos, y como órganos garantes creo que esa es una labor muy importante que podríamos estar haciendo con las autoridades federales y locales, es hasta qué punto la autoridad, por ejemplo, podría tener iniciativas de recabar la información para conocer las características a nivel inclusive de hogares, ¿no? De las familias que habitan ahí, si son o no unifamiliares, si viven ahí personas con alguna discapacidad, pues ellas van a tener en una determinada emergencia una necesidad muy distinta a quien en otra casa, sus vecinos, tienen niños, por ejemplo, o unos ancianitos que viven en el piso de abajo o arriba, perdón, ¿no? Cómo los bajas, en fin, todo ello. Entonces, para poder canalizar los esfuerzos, ya sean económicos o de otro tipo, de auxilio a la población en situación de emergencia, cómo canalizas de manera eficiente todos esos apoyos, y después en las etapas posteriores también cómo generas un programa en el cual beneficias de manera muy focalizada a la población con los programas que tienes, puesto que no habrá quien puede irse a vivir con algún familiar, pero habrá quien no tiene. Ahí lo tenemos en el familiar Tlalpan, como están ocupando las canchas las personas que no tienen un familiar a dónde ir, ¿no? Entonces, pero eso tiene una implicación en la protección de datos personales también, porque eso de que el gobierno sepa también en dónde vivo, con quién vivo, cuántos somos, qué edad tenemos, qué necesidades, en fin, todo ello,
Híjole, entonces ahí es donde entramos nosotros como órganos garantes para decir hasta dónde recabas la información y por supuesto el tratamiento de esa información, vigilar siempre el apropiado uso de esa información. ¿Para qué? Para que el uso de los recursos presupuestales pues sea eficiente, sea muy focalizado y no ocurra lo que menciona el maestro Guerra, que efectivamente hubo quienes cobraron los 3,000 pesos para apoyo de renta, no necesitándolos, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otra cosa. Toda esta información la tenemos ahora. No la teníamos en 1985, ya se dijo, en el 85, por ejemplo. Bueno, estas iniciativas me refiero a, por ejemplo, utilizar las redes sociales, toda esta tecnología, pues no existía en ese momento, ahora sí, pero lo más importante, no teníamos las leyes de transparencia ni las instituciones que hoy tenemos. Así que hoy es un gran momento para poder actuar desde otro enfoque, como se hizo en aquella ocasión, muy improvisados. Creo que todavía estamos improvisando, pero ahora tenemos este Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo nos podemos articular también nosotros, no? ¿Cómo podemos articular la información que se genera desde el sector público y la sociedad civil, que también antes tenían una escasa posibilidad de difusión y de generación? Además, hoy es diferente, entonces tenemos que aprovechar y articularlos bien. Los organismos garantes tienen hoy importantes retos, hacer que el derecho a saber sea una realidad palpable en todos los ámbitos de la reconstrucción. O sea, si a la gente no le sirve el derecho a la información para mejorar su calidad de vida, y en este caso concreto para recuperarse del daño que hayan tenido por los sismos, entonces el derecho a la información nomás no sirvió para nada, ¿no? Y bueno, también tenemos que estar vigilantes de los recursos que se están empleando, el monto, el destino y todo ello que se ha mencionado. Y una cosa aquí bien importante, en la Ciudad de México, ¿qué hicimos? Ahí se generó la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. No sé si sepan ustedes, la Jefatura de Gobierno creó una Comisión de Reconstrucción para la ciudad. Y ahí participan en esa comisión la friolera de 27 instituciones públicas, ¿no? 27 dependencias de gobierno que van a aportar, por supuesto, recursos presupuestales, materiales, humanos, en fin, una serie de cosas, actividades. Así que lo que hicimos en el órgano garante de la Ciudad de México, en el Instituto de Transparencia, fue incorporar a esa comisión dentro del padrón de sujetos obligados. ¿Por qué? Porque vienen solicitudes de información, ya están, más adelante van a venir los recursos de revisión, ojalá. Y entonces ahí no queremos que ocurra de que, bueno, es que esto no me corresponde a mí, esto le corresponde al de frente, y el de frente, así, y se va a hacer un peloteo de a ver quién le atiende esa solicitud de información, por ejemplo. Imagínense un peloteo a 27 instituciones, ¿no? Para que al final acabe con que no tienen la información. Entonces, no, hay una comisión ahí, tiene que articularse, entonces va a tener que, como cualquier sujeto obligado, que tener su portal, por supuesto, pero va a tener que tener una oficina, un responsable con nombre, apellido, un teléfono y una extensión, una dirección, por supuesto, generar transparencia proactiva, en fin, todo lo que se les exige a los sujetos obligados lo va a tener que tener esa comisión. Esto nos permitirá, como órgano garante, pues también ser muchos más eficientes a la hora de resolver algún recurso de revisión o estar verificando que se cumplan obligaciones de transparencia, por ejemplo, en todos estos recursos que se van a estar canalizando. Creo que puede ser algo replicable en otras entidades si se generan este tipo de figuras de comisiones, o también para la cuestión de los fondos o fideicomisos, ahí donde haya un peso público, tendrá que haber una obligación de transparencia y podrían incorporarse eventualmente como sujetos obligados también al cumplimiento de la ley de transparencia, ¿no? Y bueno, a diferencia del 85, por ejemplo, pues en esa ocasión no supieron ni siquiera cuántas personas murieron, ¿no? Entonces, eso es terrible, ni los heridos, ni en dónde quedaron los apoyos. Yo me acuerdo mucho del caso de unas casas de campaña que se mandaron, por ejemplo, y resultaron que ya estaban siendo comercializadas o las tenía gente que no tenía por qué tenerlas, no tenía esa necesidad. Pero hoy sí tenemos con nombre y apellido a todas las víctimas, a las más de 400 personas que perdieron la vida, a los que quedaron lesionados, a los que todavía siguen en hospitales. Tenemos además la dirección exacta, por ejemplo, de los inmuebles que quedaron dañados y el nivel de daño. Ahorita se está haciendo esa revisión y esa valoración, pero tenemos toda esa información que en el 85 no había, ¿no? Entonces, existen documentos que relatan la historia de cada inmueble colapsado o dañado y que hoy lo podemos vincular con las autoridades que debieron dar permisos y vigilar que se cumplieran con normas de construcción, que la cuestión del uso de suelo, las obligaciones de protección civil, porque tenían que tener programas de protección civil, los particulares que construyeron o alteraron esos inmuebles, a los que vendieron esos inmuebles. Tenemos un edificio en la Portales, por ejemplo, en la colonia Portales, que tenía un año y
finalmente pues ahí quedó destruido, ¿no? A los compradores. ¿Por qué es importante toda esta información? Y esta es la labor y la obligación del órgano garante. Porque con esa información, con el derecho humano a la información, se van a poder ejercer otros derechos, que es lo que hemos dicho en múltiples foros. El derecho a la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se destruyeron esos inmuebles? ¿Por qué perdieron la vida finalmente las personas? Para poder ejercer el derecho a la justicia ahí donde sea necesario, ¿no? Porque sí necesitan, imagínense, por ejemplo, los padres de familia de esos niños del Repsamen, ¿no? El derecho a la justicia de quienes, por ejemplo, compraron un inmueble, ¿no? A sabiendas el vendedor de que no cumplía con las características de ese inmueble para ser habitable. El derecho a la educación, porque hoy tenemos todavía a miles de niños, tan solo nuestras mamás ahí en el InfoDF, por ejemplo, que a la fecha batallan mucho en dónde dejar a sus hijos, ¿no? Pero bueno, se afectaron mucho las escuelas. El derecho, por supuesto, a la vivienda, un derecho humano fundamental también. Concluyo ya, el derecho al trabajo, porque aunque no se ha mencionado, muchas personas perdieron el trabajo porque se colapsaron, porque ahí, por ejemplo, en el InfoDF tenemos una calle que está cerrada y los restaurancitos se están quebrando, ¿no? Entonces, y el derecho a la salud. Concluyo únicamente planteando que los retos, bueno, pues no se va a hacer solamente desde el gobierno federal y desde el gobierno local, sino se está haciendo, porque además ya se está haciendo desde la sociedad. Y creo que esta es nuestra gran oportunidad para demostrar para qué sirven el gobierno abierto y la participación ciudadana, cómo los podemos articular, el reto de la rendición de cuentas y la transparencia, y finalmente el de la protección de los datos personales. ¿Por qué? Con esto concluyo nada más diciéndoles por qué tenemos que tener mucho cuidado. Resulta que el multifamiliar Tlalpan, probablemente se habrán enterado de ellos, tiene más de 60 años y eran los que habitaban ahí originalmente eran beneficiarios de Fobiste, ¿sí? Entonces, pero ya son generaciones, probablemente la mayoría ya habrán muerto, eran 500 familias en su momento, que a través de Fobiste en aquellos años, a 60 años, obtuvieron esos departamentos, que después se lo dejaron a los hijos y los nietos, y probablemente ahí hay ya una cuarta generación. Y muchos de estos quedaron intestados, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién va a reclamar ese derecho? Y muchos podrían estarse aprovechando, por ejemplo, de esta información, obtener documentos, porque se está facilitando mucho la obtención de documentos de los inmuebles, y entonces esos casos en donde había conflictos podrían generar nuevos problemas a la gente. Y otro más, en la colonia Juárez aprovecharon unos vivales, ¿no?, que tenían invadidos unos predios para obtener documentos, porque ahora quieren, donde estaban invadiendo, ahora quieren regularizarlo. Entonces estamos ahí en una situación delicada para que no por la gran apertura de los documentos, los archivos que decía, se puedan cometer estas irregularidades. Una disculpa por haberme excedido, pero les agradezco muchísimo, de verdad. No, gracias, muy interesante todo lo que dijiste. Y realmente lo que podemos sacar de aquí es que sea solidario con los órganos garantes y que nos pasen las buenas estrategias, y que los de la Ciudad de México participen con los otros órganos, apoyarlos, porque realmente carecemos también de presupuesto para hacer todo lo que hacen aquí en el DF. Bueno, vamos a escuchar, no por último, no menos interesante, al doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Vamos a medir su tiempo. A mí sí me va a poder moderar, porque me tiene aquí a un lado para darme un bolsazo. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que en respeto del tiempo. No puedo dejar las gracias a los compañeras comisionada presidenta, de los compañeros comisionados del Estado de Guerrero por esta gran anfitrionía. Muchísimas gracias a todos mis compañeros que nos antecedieron en la mesa 1 y en la mesa que ahora mismo se desarrolla. Yo quisiera ser un poco más sensible, lo tengo que ser por una razón en específico. Morelos fue un estado, como todos lo saben, nuestros vecinos del Estado de Guerrero, que fue fuertemente sacudido. Y nosotros todavía tenemos una circunstancia mayor. Y la circunstancia mayor es que el órgano garante fue dañado. La institución en donde se alberga el IMIPE está dañado. Y entonces esto nos obligó a tener que abandonar las instalaciones hasta poder recibir un dictamen oficial que nos permitiera saber si era habitable o no era habitable. Obviamente esto obligó al instituto, al órgano garante, a tomar medidas completamente pues fuera del entorno
jurídico que en ese momento, en los tiempos que se corrían, para tener que ser solidario con los sujetos obligados y por supuesto con un gran respeto a la sociedad. Lo primero que hicimos fue sesionar de inmediato el Pleno para poder ampliar los plazos jurídicos que teníamos. Después tuvimos que volver a hacer otro segundo Pleno para volver a ampliar todavía más estos plazos jurídicos. Entonces, fíjense, en el acto de la sensibilización, la gran problemática que implicó para el órgano garante en Morelos poder estar realizando sus actividades cotidianas. Hoy mismo seguimos como judíos errantes, hemos recibido la ayuda solidaria de algunas personas físicas, de otras instituciones, notarios, que nos han abierto espacios físicos para poder retomar en este trabajo lo que estamos realizando y todas las metas proyectadas. Después entonces el INIPE, un dañado directamente por este suceso natural que ocurrió. Pero eso no implica que nosotros hayamos abandonado el trabajo. Por el contrario, hoy mismo yo tengo aquí el trabajo que junto con mi Pleno veníamos a presentar, porque ahí en Morelos siempre hemos sido muy respetuosos de lo que se diga, no se dice a nombre propio, sino se dice en el pensamiento de lo que el Instituto y el Pleno piensa con respecto a las actividades que se realizan en un foro. Pero yo sí quiero compartirles algo que es muy importante y que es lo que nos ocupa en este momento y que será mi reflexión final. En estos momentos Morelos tiene ya entregada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorio y Urbanización el daño que existió en Morelos. Hay 14.909 edificios, casas, aulas y patrimonio histórico y cultural del Estado de Morelos censado, dañado. Y hay una variable que entrega la SEDATU, que están recorriendo en las zonas aledañas, como lo dijo nuestro compañero Oaxaca, que también tenemos fuera del foco, fuera del área donde podemos tener un fácil acceso, La Mula, Valle de Vázquez, en fin, zonas que están sumamente alejadas y que las carreteras quedaron incomunicadas por los deslaves que hubo en mucho de estas montañas, de estos cerros que rodean estas comunidades. Pero ya hablar de entrada de 14.909, entre las cuales hay un gran número de viviendas, pues es un número terrífico. Ante esto, y esto quizás es la importancia del dato, el gobernador del estado acaba de decir que necesita 5.700 millones de pesos el estado para poder dar frente a esta problemática, entre las cuales destaca el sector educativo con 3.000 millones, el carretero, como lo acabo de mencionar, con 247, vivienda con 1.709 millones de pesos, edificios públicos con 483. El deportivo 24, hidráulico 81 y el patrimonio histórico y cultural 113. Repito, esto nos da un total de 5.700 millones de pesos. ¿Por qué la importancia de destacar este dato duro? Por dos razones que no debemos de perder de vista y que creo que debería ser la variante que en este momento nos tendría que ocupar. Acaba de autorizarse el gasto que habrá de recibir, el dinero que habrá de recabar el gobierno federal. Y entonces ellos hablan de alrededor de 48.000 millones de pesos que se necesita para la reconstrucción de México. Ese es otro tema. ¿Cómo va a salir? Ellos ya lo tienen planteado. La verdad es que hay variables ahí que son más buenos deseos que realmente pueda ocurrir. Pero aquí es donde viene la problemática y que me parece que tendríamos que dejarlo en la mesa. Muchos de estos recursos federales no van a ser etiquetados. Son recursos federales que vendrán directamente a través de las delegaciones de la Federación a los estados y a los estados dañados. Y le permitirá o dejará a los estados que de sus propios presupuestos realicen lo que ellos consideren pertinente hacer. Y aquí es donde quizás venga uno de los trabajos más importantes que tengamos que hacer en compañía con el INAI. Que el INAI verdaderamente tenga un listado muy exacto de qué se estará destinando a cada estado para evitar duplicidades o para evitar que las actividades de reconstrucción en determinadas áreas se las abrogue el gobierno federal porque las realizó, pero que de repente exista una autoridad local, estatal o municipal que diga la hice yo. Y entonces ahí
pongo de por medio un gasto que hice y que ese gasto en verdad jamás salió del erario público. Este es un camino que tenemos que cuidar muy puntualmente, saber cómo van a hacer esas participaciones federales, cómo van a llegar a los estados, de qué manera y a través de cuáles serán las dependencias específicamente establecidas para realizar esta actividad, y que el Estado realmente no cometa duplicidad o, en su defecto, no cometa un acto de corrupción diciendo que ellos hicieron la obra cuando la obra la realizó el gobierno federal. Y creo que aquí tendríamos que hacer un acompañamiento muy puntual en el seguimiento que está haciendo el INAI como órgano federal con cada uno de los órganos garantes en el Estado para saber perfectamente cómo se está destinando y gastando ese dinero. Esa no es una tarea menor, es una tarea muy importante porque a final de cuentas incidirá directamente en el trabajo de los sujetos obligados y en lo que deberán de estar realizando en sus actividades de subir a los portales de transparencia para que efectivamente den cuenta de cómo se está gastando ese dinero. Entonces ahí tenemos un gran trabajo y una gran responsabilidad como órganos garantes para realizar esta actividad. Sin duda alguna, no es una tarea sencilla, repito, pero también es un trabajo que tendremos que realizar. Los donativos, hablamos de los donativos, sí, pero muchos de estos donativos fueron entregados al gobierno. ¿Cómo se fueron entregados? Pero hay otros donativos que están focalizados específicamente en áreas en donde no pasó ese dinero por nadie. Alguien llegó en las zonas devastadas y directamente les estuvo dando dinero, aportándoles dinero a las zonas que estuvieron ahí trabajando. Inclusive algunos, en el caso de, tengo entendido, en el municipio de Jojutla, llegaron y pagaron cuadrillas de trabajadores para estar levantando en una colonia directamente y ellos realizaron su trabajo. ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento? Pues difícilmente lo podríamos hacer porque no tenemos los elementos necesarios para poder determinar. Pero de repente por ahí sale en la nota, en las redes, en nuestras tan famosas redes sociales, en donde se abroga y alguien dice es que sale el diputado en la fotografía, o sale el regidor, o la regidora, o sale el funcionario, y resulta que está pegado ahí en la cuadrilla, ¿no? Y entonces lo sube a las redes sociales y dice, estoy haciendo mi labor altruista, cuando verdaderamente no es cierto. Ciertamente las redes sociales han cumplido un papel muy importante, pero también reconozcamos que las redes sociales han servido para otro tipo de intereses aviesos, políticos, y que han denostado el trabajo que realmente muchos funcionarios y funcionarios e instituciones sí están realizando de manera correcta. Entonces también seamos cuidadosos con el trabajo que se realiza, con el seguimiento que hacemos de redes sociales, porque a veces nos equivocamos en aras de poder hacer esta función. Y lo más importante, me parece que debe destacar de estas 2 mesas de trabajo, es la importancia que tiene el que los órganos garantes estemos atentos a los reclamos sociales, a ese reclamo social que la gente desea conocer puntualmente cuándo, cómo y dónde se gastó ese dinero. Pero lo más importante, ¿con quién se gastó? La lista el padrón de quiénes serán los que se han convocado para la reconstrucción, las constructoras, que no se beneficie directamente o indirectamente a gente que solamente buscará el aspecto económico. O sea, en verdad el camino es muy, muy largo, no es una cosa ni menor ni sencilla, pero es una responsabilidad que tenemos enfrente como órganos garantes, tanto el federal como los que estamos trabajando en los estados. Sin duda alguna aquí yo me quedaría con esa gran reflexión cálida, pero llena de responsabilidad del que implica lo que dijo el presidente hoy en la mañana en su discurso. La casa se derrumbó, pero el hogar no. El hogar está de pie. Muchas gracias. Bueno, pues aquí sí me quedaría sin palabras para la conclusión. Ya concluyó Víctor. Y agradecemos a la comisionada presidenta Elizabeth Patrón Osorio por este panel que tuvimos de pues, grandes personajes, ¿no? Con experiencias de verdad inigualables. Lo único que pedimos es que lo participen a los demás órganos garantes para que lo podamos hacer.
Muchas gracias a nuestros panelistas y solicito la presencia del doctor Roberto Rodríguez Aldaña y la maestra Elizabeth Patrón Osorio para hacer la entrega de sus respectivos reconocimientos. Buenas tardes. Ya como todos tenemos ansia de ir a comer, voy a hacer una conclusión muy breve, retomando algunas ideas de los dos grupos que participaron. Yo lo voy a resumir solamente en un párrafo, que de entrada se debe de cambiar el nombre, ¿no?, del foro. Sería más o menos así, recopilando de todas las participaciones: confianza, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto, pilares fundamentales en la reconstrucción y la prevención nacional. En eso quedaría, creo, resumido cada una de las participaciones de nuestros comisionados que hoy nos acompañaron aquí en Tasco. Retomo también una propuesta que a mí me parece muy relevante, de manera personal, y creo que la podemos compartir, que es este sistema de información estratégica. Y debe de estar en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Así está acuñado el término, ¿no?, de nuestro Consejo, y debe de existir este sistema de información estratégica para tener toda esta información. Hubo por ahí alguna información muy importantísima que salvaron la vida quienes sabían en dónde refugiarse. Los baños, las alertas sísmicas, hay que ver en dónde deben de estar. Hay muchos edificios, muchas ciudades en donde no existen alertas sísmicas, pero son de alto riesgo. Este sistema de información estratégica creo que debe de contener esta información, y creo que saldría como una propuesta de la región centro para el Consejo Nacional. Es cuanto, y muchas gracias por su resistencia en este evento. Le vamos a pedir a nuestras coordinadoras, tanto regional como nacional, a Elizabeth, para que nos tomemos la foto. Clausuramos, fíjate tú, todos juntos, en Comaíp, restituida, perdón, el Sistema Nacional de Transparencia, el cariño, el afecto, perdón, licencia, no, en el Sistema Nacional de Transparencia recuperamos la oportunidad de darle fin a estos trabajos que nos han animado toda esta mañana, y la verdad que han sido largos, pero han sido justos. Muchas gracias a todos. Felicidades por las aportaciones y a ustedes por su paciencia y generosa. Gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.